Hola amigos, mi nombre es Gael Zamora Herrera, pertenezco al Instituto Politécnico Nacional de la carrera Ingeniería en Energía y yo les voy a explicar lo que es un ciclo Otto ideal con un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Un ciclo Otto ideal con aire tomado de la atmósfera como fluido de trabajo tiene una relación de compresión de 8. Las temperaturas mínima y máxima en el ciclo son de 310 Kelvin y 1600 Kelvin. Determine A. La cantidad de calor transferida al aire durante el proceso de adición de calor. B. La eficiencia térmica. Y C. La presión media efectiva y la cilindrada. Bueno, para poder hacer este ejercicio yo les voy a explicar más o menos de en qué consiste el ciclo Otto. Este ciclo se basa principalmente en una gráfica presión contra volumen, donde del punto 1 a 2 tenemos una compresión, donde se mantiene la entropía constante. Del proceso 2 a 3 tenemos la adición de calor con un volumen constante y del proceso 3 a 4 tenemos la expansión a entropía constante. Del proceso 4 a 1 el rechazo de calor a volumen constante. Aquí podemos ver que del proceso 2 a 3 no cambia el volumen y del 4 a 1 tampoco cambia el volumen. Aquí tenemos dos isóbaras que nos indican que la presión es constante. Bueno, en el ejercicio podemos observar que nos dan la relación de compresión R sub B 8, la temperatura 1 a 310, temperatura 2, 1600 Kelvin. Para determinar los calores tenemos la fórmula de calor donde tenemos la masa multiplicado por el calor específico del aire a volumen constante por la variación de la temperatura. En este caso, como es calor de entrada, tenemos la variación de la temperatura 3 menos la temperatura 2. De aquí podemos obtener el calor específico donde no consideramos la masa. Bueno, ahora pasemos a resolver el ejercicio. Sabemos que del proceso 2 a 3 es un proceso isentrópico. Por lo cual podemos utilizar la siguiente relación: temperatura, volumen, donde habíamos mencionado que el volumen se mantenía constante. Entonces, la temperatura 1 por el volumen 1 a la sigma menos 1 va a ser igual a la temperatura 2 por el volumen 2 a la sigma menos 1. De aquí podemos despejar la temperatura 2. Donde aquí podemos observar que la relación de compresión que tenemos aquí descrita nos dice que el volumen 1 sobre el volumen 2 es la relación de compresión. Por lo tanto, aquí tenemos que esto es igual a R sub V. La temperatura 2 la podemos sustituir por la temperatura 1, que la conocemos, que son 310 Kelvin, por la relación que sería 8, por la relación de calores específicos, que como es el gas es aire, se considera de 1.4, que es esta alfa. Sería 1.4 menos 1. La temperatura 2 nos da un total de 637.446 Kelvin. Ahora que ya conocemos la temperatura 2, pasamos a resolver lo que sería el calor absorbido, que es esta parte que tenemos en la gráfica. El calor absorbido, o mejor trabajemos con el calor. Como no conocemos la masa, podemos trabajar con el calor específico, ¿sí? Que está dado por seno, por la diferencia de temperatura 3 menos temperatura 2. Seno es el calor específico a volumen constante, por lo tanto,
Este es un valor conocido, lo tenemos aquí indicado, que son 0.718 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, por la diferencia de temperatura. La temperatura 3 es conocida, son 1600 Kelvin, menos 637.446 Kelvin. El calor absorbido nos da un total de 691.103 kilojoules sobre kilogramo. Ya tenemos un calor conocido. Ahora pasaremos a resolver la siguiente parte del ejercicio, que sería la eficiencia térmica. Denotada por N, que la tenemos descrita como esta fórmula de aquí: 1 sobre 1 por la relación de compresión a la alfa menos 1. Entonces podemos empezar a resolver. La relación de compresión teníamos que era 8 a la 1.4 menos 1. La eficiencia nos daría un total de 54. Bueno, de 0.564, lo que sería igual a una eficiencia de 56.4%. Ahora, para encontrar el calor cedido, que sería del punto 4 al punto 1, usamos la misma relación que conocíamos del calor, que sería igual a Cnu por la temperatura 4 menos la temperatura 1. Aquí el único dato que no conocemos es la temperatura 4, pero podemos calcularla con base a la relación de los procesos isentrópicos del punto 4 al punto 3, donde la temperatura 3 por el volumen 3 a la alfa menos 1 por la temperatura 4 por el volumen 4 a la alfa menos 1, podemos despejar la temperatura 4, que sería igual a la temperatura 3 por el volumen 3 por el volumen 4 sobre el volumen 4, perdón, a la alfa menos 1. Y de aquí, esta relación también es conocida. La relación de compresión está denotada por el volumen 1 sobre el volumen 2 y el volumen 4 sobre el volumen 3, por lo que la temperatura 4 quedaría temperatura 3 sobre el volumen 3 sobre el volumen 4 a la alfa menos 1. La temperatura 4 nos quedaría vamos los datos a la calculadora para conocer la temperatura 4, que sería 1600 sobre 8 . La temperatura 4 sería de 696.44 Kelvin. Una vez teniendo la temperatura 4, ahora sí podemos sustituir en el calor específico. Sería Cp, aquí tuve un error,
Cp por la temperatura 4 de 696.440 menos la temperatura 1, que también la conocemos. El problema y son 310 Kelvin. Este calor nos daría un total de 386.440 Kelvin. Ya que tenemos el calor absorbido específico y el calor cedido específico, podemos determinar lo que es el trabajo, que está denotado por el calor absorbido. Bueno, aquí es específico. Absorbido menos el calor cedido. Esto sería un total de 691. No son kilo sobre kilogramo. Serían 691.113 kilojoules sobre kilogramo menos 386.440 kilojoules sobre kilogramo. Entonces nos daría un total de 304.672 kilojoules sobre kilogramo. Amigos, mi nombre es Gael Zamora Herrera y yo les voy a explicar lo que es el ciclo diésel con un ejemplo. Bueno, aquí el ejemplo dice: suponga que un motor diésel turbo con una cilindrada de 1700 centímetros cúbicos. En este motor el aire de entrada está a una presión de 150 kilopascales y una temperatura de 17 grados Celsius. Si para este motor la razón de compresión es de 18 y la de combustión 2, determine los volúmenes, presiones, temperaturas de cada vértice del ciclo, así como su rendimiento, como los calores y trabajos intercambiados por el motor. Bueno, aquí podemos determinar varias cosas, como que la cilindrada es de 1700 centímetros cúbicos, el aire o la presión de entrada es de 150 kilopascales y la temperatura 1 es de 17 grados Celsius. Para este motor la razón de compresión es de 18 y la de combustión 12. Determinen los volúmenes, presiones, etcétera, etcétera. Bueno, para poder explicar voy a explicar un poco lo que es un ciclo diésel. Básicamente es muy parecido al ciclo Otto. Igual aquí podemos ver que son dos adiabatas en esta gráfica presión contra volumen, donde del punto A al B tenemos una relación isentrópica. Del punto B al C tenemos lo que sería la combustión, donde hay un intercambio de calor o el calor absorbido. Del punto C al D tenemos lo que es una expansión y del punto D a tenemos lo que sería el calor cedido. Bueno, aquí podemos ver que lo que cambia, a diferencia del ciclo Otto, serían los volúmenes. Aquí podemos ver que el volumen A, el volumen B y tenemos otro volumen que sería el volumen C. Bueno, para poder entender esto, tenemos que del punto A al B, como ya mencioné, es una relación isentrópica donde podemos utilizar la relación la temperatura A por el volumen A la alfa menos 1 es igual a la temperatura B por el volumen B a la alfa menos 1. Y la relación de compresión nos dice que es igual al volumen A sobre el volumen B. Para la expansión tenemos que la presión es constante y tenemos la razón de combustión, que sería el volumen C sobre el volumen B. De aquí podemos determinar varias cosas. Como suponemos que es un gas ideal, tomamos que el volumen B sobre la temperatura B es igual al volumen C sobre la temperatura C.
De aquí podemos despejar a la temperatura C, que sería la temperatura B por la razón de combustión, que sería el volumen C sobre el volumen B. Aquí ya lo sustituimos. Temperatura B por la razón de combustión. Lo que es igual a la temperatura A por la razón de combustión por la razón de compresión a la alfa menos 1. Aquí ya tenemos lo que sería la temperatura C. También tenemos lo que es la temperatura A. Bueno, aquí la podemos despejar, y la temperatura B. También de aquí podemos conocer la temperatura D, que igual como es una relación isentrópica con el punto C y D, podemos despejar a la temperatura D. Aquí ya es la misma relación, temperatura C por el volumen C a la alfa menos 1 es igual a la temperatura D por el volumen D a la alfa menos 1. De aquí podemos despejar simplemente y podemos conocer la temperatura D. Y aquí podemos conocer varias cosas del ejercicio. Aquí nos está diciendo que la cilindrada es de 1700 centímetros cúbicos. Aquí hice un pequeño bosquejo de lo que es un cilindro de un ciclo diésel, donde podemos observar que, bueno, aquí por mi dibujo, supongamos que esta es la cabeza del pistón, y aquí dentro de la cámara podemos ver que hay un volumen, donde el volumen máximo va a estar por este recorrido. Cuando el pistón está, bueno, cuando la cabeza del motor se encuentra en el punto más abajo, tenemos el volumen máximo, donde tenemos todo este espacio, ¿no? Y el volumen mínimo es cuando se da la compresión y no, pues ya no tenemos casi nada de espacio, ¿no? El volumen total está dado por el volumen máximo menos el volumen mínimo. Aquí ya lo conocemos, es de 1700 centímetros cúbicos, que es el volumen que ocupa pues este cilindro. Aquí ya lo tenemos. Son de los datos que ya conocemos del problema. Tenemos la presión 1, que es de 150 kilopascales, la temperatura 1 de 17 grados Celsius, o que es igual a 291.15 Kelvin. La relación de compresión, que es de 18, y la razón de combustión, que es de 2. Bueno, aquí como podemos ver, tenemos ya lo que es la temperatura 1. Para determinar las temperaturas, y bueno, principalmente la segunda, aquí tenemos la relación isentrópica, que sería igual a la temperatura A por el volumen B a la alfa menos 1, que es igual a la temperatura B por el volumen B a la alfa menos 1. De aquí podemos despejar lo que sería la temperatura B, que nos quedaría la temperatura A por el volumen A sobre el volumen B, donde esto ya lo conocíamos y es la razón de compresión. Aquí sustituimos la temperatura A, que está dada por 291.15 Kelvin, por la razón de compresión, que es 18, a la alfa menos 1. Recordar que alfa, como es aire, lo tomamos de 1.4 menos 1. Y de aquí podemos pues simplemente calcularlo. La temperatura, para la temperatura C, aquí ya lo teníamos calculado. Como habíamos dicho que este proceso se comportaba como un gas ideal, la temperatura en B, que es en este punto, podemos aplicar la ley de gases ideales y despejar lo que sería la temperatura C. Aquí tenemos la relación, lo demás se toma como constante. Bueno, aquí ya lo tenemos, la temperatura C sería igual a la temperatura B por la constante de combustión, que ya lo teníamos aquí, ya lo había explicado hace un momento. Aquí solamente queda sustituir la temperatura B, que ya acabamos de calcular, que serían los 294.702 Kelvin por 2. Bueno, aquí nada más nos toca sustituir y serían los 924 que acabamos de calcular de la temperatura B por la razón de combustión, que es 2, y esta mila nos las da el problema. Ahora, recordar que la
relación de compresión es igual al volumen A sobre el volumen B. Aquí podemos despejar el volumen B, que sería igual al volumen A sobre la razón de compresión. Recordar que el volumen total era igual al volumen máximo que teníamos por el volumen mínimo. Aquí yo hice este despeje para sustituir en la fórmula del volumen total y que nos quedara esta relación, que sería el volumen A por 1 menos 1 sobre la relación de compresión, para poder conocer lo que es el volumen A. Aquí, como tenemos que trabajar con unidades del sistema internacional, aquí lo que hice fue multiplicar, como un metro equivale a 100 centímetros, pues básicamente aquí esta relación nos dice que 1.7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos es igual al volumen total. Aquí, para conocer el volumen A, tenemos que sería igual a 1.7 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, aquí nada más nos toca despejar para conocer el volumen A. Aquí este dato ya lo conocemos, la relación de compresión, que sería 18, estando las del problema. Y acabamos de ver el volumen total, ¿no?, del cilindro, básicamente. De aquí, como vemos en el diagrama, podemos observar que el volumen en A es igual al volumen en D. Por lo tanto, una vez calculando el volumen A, que nos da 1.8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, podemos decir que el volumen D pues es lo mismo, porque es isocórico el proceso. Aquí, con la relación de compresiones, podemos observar o podemos despejar el volumen B haciendo un simple despeje, y nos da un total de 1 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahora, para conocer el volumen en C, que sería este punto, tenemos la relación de compresión, que sería igual al volumen C sobre el volumen B. Aquí la relación de combustión, ya no las del problema, igual que el volumen B, que bueno, lo acabamos de calcular. Así que lo único que nos toca es hacer un simple despeje. Ya calculamos la temperatura B, la temperatura C, y nos falta la temperatura D. Para la temperatura D, como ya habíamos mencionado que es un proceso isentrópico, podemos calcularlo a partir de la relación que existe entre el punto C y D con la relación isentrópica, que nos dice que la temperatura D por el volumen D a la alfa menos 1 es igual a la temperatura C por el volumen C a la alfa menos 1. Aquí ya lo tengo despejado. Aparte de esto ya lo había explicado anteriormente. Esta relación ya la tenemos para conocer la temperatura D. Simplemente sustituimos valores, que sería la temperatura C, que ya la teníamos calculada anteriormente, que era de 1849.404 Kelvin, por los volúmenes que ya conocíamos, a la alfa menos 1, que sería 1.4 menos 1, nos daría una temperatura D de 767.953 Kelvin. Aquí, para trabajar los calores, podríamos, como sabemos que este problema se comporta como un gas ideal, podríamos usar la fórmula de gases ideales, donde PV es igual a NR por T, donde sabemos que N es igual a la masa por el peso molecular.
Como nos está diciendo que es aire, podríamos calcular, bueno, aquí el peso molecular del aire es de 0.2 897 kilogramos sobre mol. Podríamos conocer la masa simplemente despejando y sustituyendo la presión, el volumen en 1, la constante de gases ideales y la temperatura 1. Aquí la masa nos da que es de 3.231 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y pues ya con esto tendríamos todo para calcular los calores de entrada y de salida. Aquí la fórmula para calcular el calor de entrada es igual a la masa por el calor específico a presión constante por la temperatura C menos la temperatura D, que aquí lo vemos en el gráfico. El calor de entrada por la masa por la diferencia de estas dos temperaturas. Conocemos el calor a presión constante y el calor específico a volumen constante. El calor de entrada, pues simplemente hacemos la sustitución. Ya conocemos la temperatura C, la temperatura D y el calor específico a presión constante. La masa también ya la conocemos. Este calor nos daría un total de 3202.650 joules. Y para el calor de salida, que sería el calor que pues básicamente sale del punto D al punto A, sería la misma relación, la masa por el calor específico, pero ahora a volumen constante, por la temperatura D menos la temperatura A. Aquí la masa ya la conocemos, el calor específico a volumen constante también ya es un dato conocido. Sustituimos. La temperatura B y la temperatura A igual ya la conocemos, y este calor de salida nos da que es 1106.115 joules. Ahora, para el trabajo, sabemos que la relación es el calor de entrada menos el calor de salida. Conocemos los dos datos, simplemente sustituir y nos da que sería de 1896.534 joules. Ahora, para calcular la eficiencia, es una fórmula que ya también está establecida. Es 1 menos el valor absoluto del calor de salida por el calor de entrada. Estos datos ya los conocemos. Sustituimos y nos da que la eficiencia es de 0.631 o 63.1% de eficiencia en este ciclo de diésel. Y pues ahí termina, amigos, el video.